soy Leonardo, tengo 21 años y me identifico como hombre. Soy un hombre cisgénero, homosexual. El orgullo tiene su origen con las revueltas que hubo en el bar Stonewall en Nueva York en 1969. Viene del hartazgo de la comunidad a ser discriminada, a los tratos discriminatorios de los que era víctima y de los que todavía en muchas ocasiones somos víctima. Pero pues en ese tiempo se consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Incluso en la primera mitad del siglo XX se consideraba pues que los homosexuales éramos poco dignos de confianza y prácticamente se nos criminalizaba porque se nos relacionaba con el comunismo también. Incluso muchos homosexuales fueron incluidos en listas como pues de gente peligrosa por el simple hecho de ser homosexuales, porque podríamos tal vez estar implicados con los comunistas según la forma de pensar. No éramos dignos de la confianza del gobierno. Si me hubieras preguntado eso hace unos 2-3 años, no habría sabido qué responder, pero creo que es algo necesario. Debemos de seguir participando. Cada año hay más participantes. Hemos avanzado, sí, en cuestión de que se nos reconozcan nuestros derechos humanos, porque en muchos derechos humanos no se nos reconocían por nuestra orientación o por nuestra identidad. Esta discriminación continúa y es una forma de visibilizar a una parte importante de la población. Se nos considera una minoría, pero pues en realidad no somos tan minoría como muchos han creído durante muchos siglos. Y que nos vean y que sepan que existimos y que no nos vamos a quedar callados, pues es importante porque le damos también el poder a otros que tal vez no pueden expresarse tan libremente. Tu orientación sexual o tu identidad de género no influyen, no quitan que puedas ser una buena persona. Existen malas personas, pero eso va más allá de su sexualidad. La sexualidad es algo que no se elige. Está pues incorrecto llamarle a la marcha del orgullo la marcha gay, porque no es simplemente la comunidad gay la que marcha, es toda la comunidad de la diversidad sexual, y los heterosexuales y los cisgénero entran dentro de la diversidad sexual. La humanidad es todo un espectro y ellos podrían incluirse a esa marcha. De hecho, son invitados, no se les impide que asistan a la marcha. Siento que el formar una marcha del orgullo heterosexual es más como una forma de minimizar, de ridiculizar incluso el movimiento que pues tiene apenas 50 años, el movimiento de liberación LGBT. Y es como quitarle valor a algo por lo que se ha trabajado durante estas décadas. Piensan que el que se nos otorgue derechos les va a quitar a ellos derechos, pero no, es simplemente que se nos den los mismos derechos que ellos ya tienen y les da miedo perder ese privilegio sobre el resto de la población. Pues podríamos tener dos puntos de vista, ¿sí? Porque por una parte, como mencionaba, sí es importante que nos den visibilidad y está bien que muchas empresas, pero muchas empresas lo que hacen es que simplemente durante el mes de junio, durante el mes del orgullo, hacen esto y el resto del año ves que sus políticas no cambian, ves que sigue habiendo casos de discriminación entre sus empleados y algún miembro de la comunidad que va por un servicio. Sí es importante que las marcas se sumen al movimiento, que apoyen, pero que lo hagan todo el año, no solo durante el orgullo. Es una lucha contra el prejuicio, contra el estigma. Es el simple hecho de yo en este momento estar aquí con una bandera, pues ya es como a alguien que pasa por esta avenida podría como molestarle verme aquí, pero es por su ignorancia, por el prejuicio que tiene hacia la comunidad. Y es una lucha porque queremos cambiar eso, estamos combatiendo la ignorancia, estamos combatiendo
El prejuicio, bien no sé cómo a qué edad, pero desde pequeño siempre sentí como cierta atracción por los hombres. Tal vez no una atracción sexual, porque pues cuando eres niño no tienes como tal ese conocimiento de tu sexualidad, pero sabes que hay algo diferente. No, sabes que no actúas como el resto de los niños. Y pues creo que cuando más empecé a ser consciente fue a finales de la primaria, inicios de la secundaria, que me di cuenta de que pues ya sexualmente me atraían algunos de mis compañeros. Ya sentía lo que mis compañeros, mis amigos sentían por las chicas de nuestro salón, yo lo sentía pero por ellos. Fue ahí cuando me di cuenta, y a un principio yo sentía, o me decía más bien a mí mismo que era algo pasajero. Incluso yo me decía, no, es que pues seguramente soy bisexual porque también me atraen las mujeres, pero no, nunca fue así. Sí, precisamente cuando yo me decía a mí mismo es que seguramente soy bisexual, fue porque sentía que era incorrecto ser gay, porque pues estamos en una sociedad, al menos ahora he notado un cambio, incluso en la programación de los medios. Ya hay un poco más de inclusión y se habla de otra forma respecto al tema. Pero recuerdo que cuando era niño era como que hablaban de la comunidad y era a modo de burla, a modo de mofa, o escuchas a familiares hacer comentarios hirientes sobre algún conocido gay o alguna conocida lesbiana. Y eso inconscientemente te va marcando y te va haciendo pues crear como una conciencia de que no, es que esto está mal, entonces si yo soy así, también voy a ser objeto de burla o mi familia no me va a aceptar. Aquí vamos a hacer una cosa para checar si todo va bien, porque si no va a valer. Sí, 14 minutos. Durante mi etapa en la que yo creía ser bisexual, porque esto nunca se lo dije a nadie, el que yo creyera ser bisexual. Yo lo mantenía nada más para mí. Yo me decía a mí mismo, es que seguramente soy bisexual, pero nunca lo expresé abiertamente. Y sí, yo dije, bueno, ¿en qué momento pues como que decidí ser esto? Pero ya cuando me acepté finalmente como un hombre gay, pues me di cuenta que no es que yo lo haya elegido, siempre existió esa atracción hacia los hombres, y tanto que ni siquiera sé a qué edad pues empecé a fijarme en los hombres, ¿no? Soy consciente desde el momento de que entré a la secundaria, pero desde antes ya existía. No es una elección, nunca fue una elección. Creo que, la verdad no recuerdo muy bien ante quiénes salí primero del closet. Creo que más bien fue primero ante mis amigos con quienes salí del closet. Pero no fue como tal una salida, sino fue como de, ay, pues ya nos dimos cuenta que Leo es gay, ¿no? Es como un poco obvio. Porque ya cuando me acepté fue como, cambié mi forma de actuar, ya no tuve que reprimirme, ya no tuve que ocultar la forma en que me gustaba expresarme. Y entonces eso hizo que la gente pues se diera un poco de cuenta, ¿no? Pues se ve que Leo es gay. No es que se pueda identificar a los hombres gay o que se huela o algo, pero pues en mí sí era algo notorio, ya. Y con mi familia fue cuando fui a mi primera marcha del orgullo hace 2 años. Unos meses antes mi papá había hablado conmigo, él había escuchado en un programa de radio hablar sobre el tema y pues él quería hablar conmigo porque pues él también había como que empezado a tener sus sospechas. Los papás siempre saben, pero se lo niegan porque también ellos tienen miedo y está bien que tengan miedo. Y me dijo que no importaba pues mi orientación, que él siempre me iba a querer, aunque en ese momento yo no se lo dije abiertamente. Ya cuando llegó el mes del orgullo y quise ir a mi primer marcha, pues fue como, se los comenté a mis papás y mi papá entendió. Al decírselo, él entendió, pero mi mamá no.
Y un día antes de la marcha, mi mamá me dijo que por qué quería ir a la marcha. Y pues ya le dije que porque pertenecía también a la comunidad. Y que si le pregunté si eso le generaba algún conflicto. Y pues la respuesta de ambos ante esa pregunta fue que no les generaba conflicto que yo fuera gay, porque eso no cambiaba nada en mí. Lo que les generaba conflicto era lo que iba a hacer la sociedad al respecto, pero es más por el miedo a la discriminación de la que podemos ser trato, que a ellos también les va a doler ver cómo sus hijos son discriminados. Por esa parte entiendo que tuvieran miedo. Quise donar sangre, fui al Instituto de Cardiología, que se ubica al sur de la Ciudad de México. Una amiga me pidió que si podía donar sangre, pues un familiar lo necesitaba. Y quien fue la persona que me entrevistó, pues llega un momento en el que hace un cuestionamiento sobre tu orientación. Y yo abiertamente le dije que era gay. Y noté claramente cómo desde ese momento su actitud hacia mí cambió. No fue un cambio tan brusco, pero se nota cuando la gente empieza como su prejuicio interno empieza a trabajar más que su conocimiento y su razonamiento. Entonces, desde ese momento prácticamente fui rechazado como un donante porque se me considera población de alto riesgo, ya que, de acuerdo con las estadísticas de salud mexicana, la comunidad LGBT es la más propensa a padecer, a tener el virus de inmunodeficiencia humana. Y pues desde ese momento se rechazó y sí fue, nunca me había topado con algo así y sí me dolió porque yo bien pude haberle mentido a quien me entrevistó. Sí, ahorita sí. Cuando empezaba a descubrir mi sexualidad, tal vez hubiera dicho que no. Porque todo siempre regresa a lo mismo, al rechazo que ves de la sociedad en general. O de cierta parte de la sociedad. Y eso te genera miedo. Y simplemente con este caso de si hubiera podido donar sangre, hubiera preferido en ese momento ser heterosexual para pues que me permitieran donar sangre para ese familiar de mi amiga. Es difícil. Primero es difícil aceptarte. Después puede ser un poco difícil pero expresarlo. Expresarlo ante tu familia, expresarlo ante tus amigos, expresarlo en tu círculo de trabajo, en la escuela. Se dice que salimos del closet todos los días porque siempre te encuentras a alguien que tal vez no te conoce y el hecho de ir caminando con tu pareja en la calle es una salida del closet ante quienes están en esa calle. Y toda esa perspectiva nos genera conflicto y nos genera estrés, pero las cosas están cambiando. A mi punto de vista, estamos avanzando. Sí existen grupos que se oponen al cambio y que tienen una mentalidad que actúa pues desde la ignorancia, porque es la realidad, actúan desde la ignorancia, desde el prejuicio y desde lo que consideran que es correcto. Ellos sí implantan una ideología, al contrario de lo que dicen de nosotros que queremos implantar una ideología. La ideología es la que ellos están promoviendo, no nosotros. Pero lo más sano es rodearte de personas que te aceptan, de saber quiénes te aceptan y de tratar de alejarte de aquellos que no están de acuerdo. Tener un grupo de seguridad, esto sería ya como si quisiera traer guardaespaldas, pero no. Un grupo de apoyo
Tener un grupo de apoyo siempre es sano para tu mente. Y aunque parezca que no se va a poder y que siempre vamos a estar pues en un punto de discriminación, entre todos estamos logrando avanzar. Y si nunca han asistido a una marcha porque sienten que no los representa, porque sienten que lo que se expresa no los representa, pues entonces vayan y represéntense ustedes mismos. Gracias, porque antes que yo supieron que yo no estaba mal, que no era algo malo ser como soy. Y el que ellos lo supieran antes que yo, al final ayudó a que yo fuera libre de expresarme y de que en este punto de mi vida me sienta contento con lo que soy. No es que actúen por mala fe, es por sus creencias, por lo que conocen. Entonces, simplemente le mando la bendición. Una bendición. Una bendición allá hasta donde esté. O sea, no es de gratis, o sea, hoy me bañé. Se bañó para este video. Me bañé para este video. Tenía que competir conmigo y obviamente tenía que verse bien. Ya siempre me veo bien. No se crean, pero era un crush Desde que me senté al lado de ti en el curso de inducción. Desde que estaba en la fila para ingresar al curso de inducción. Sí. A Leo yo lo conozco desde hace 3 años, desde que entramos a la universidad, entramos juntos. La verdad es que estuvimos juntos desde el primer día porque en el curso de inducción estaba al lado de mí, yo no lo sabía, yo soy una persona que se distrae mucho y no pone atención a las cosas. Pero encontramos una foto, se publicó una foto donde Leo está justo al lado de mí, pues yo estoy haciendo mis pendejadas como siempre. Y pues una vez me recordó que yo estaba pues chingando la madre a no sé quién y bueno, estaba molestando y ya le causó gracia. Le pedí a Leo que nos comentara, que nos platicara un poco acerca de cómo es toda la experiencia y toda la visión para abrirnos la mente acerca del movimiento LGBT, para que quede más claro, más conciso y desde una vivencia personal, desde una perspectiva suya, no desde alguien que está afuera, entre comillas, porque las personas no sabemos, como lo dice él, por ignorancia no sabemos cómo se llevan este tipo de procesos. Es todo un proceso. Exactamente. Es todo un proceso de aceptación, de amor por ti mismo. Nosotros como personas hombres y heterosexuales pues no tenemos ese tipo de complicaciones por la especie de sociedad en la que vivimos, que es muy selectiva, tristemente, es muy selectiva y es muy dominante ante las minorías. Y pues es algo que se tiene que cambiar, es algo que, como ya lo dijo Leo, se tiene que modificar. Se ha visto un cambio, pero simplemente no es suficiente, pues sigue habiendo discriminaciones y abusos. ¿Cómo decirlo? Ser gay o pertenecer a la comunidad, ser lesbiana, lo que sea, no te va a hacer menos ni como persona, como ser humano, ni como profesionista, ni como deportista, ni como nada. Tener una identidad de género o un género distinto no te va a quitar, una orientación sexual distinta no te va a restar, no te va a quitar habilidades para hacer lo que tú quieras. Aquí puedo hacer una mención. Yo creo que Leo es una gran persona, es un ser humano excelente, es un excelente estudiante, es un excelente ingeniero e incluso pues se va del país, esperemos se vaya del país para demostrar que él puede, y es un claro ejemplo de que tener estas diferencias no te hace menos, al contrario, creo que te podría llegar a hacer más porque es estar luchando siempre en contra de todos
de todos aquellos que no te entienden, luchando de toda una sociedad que no te acepta y no te entiende. Creo que eso sería muy difícil vivirlo, yo no lo he vivido, pero creo que es un aspecto muy complicado. Y al tener aquí a Leo a mi lado, pues creo que es una gran victoria, porque pues esto va para ustedes y va para nosotros como sociedad. Entonces, para que nos quitemos los prejuicios principalmente, nos quitemos esa mentalidad de humillar, porque no está bien. Y no está bien que se tenga que vivir con miedo, porque vivir con miedo simplemente no es vida. Vivir con temor a ser agredido o vivir siendo agredido no es vida. Y pues yo creo que todos tenemos que tener una paz mental, una paz personal. Peleamos por tener los mismos derechos. Sí, Es simplemente eso, tener la igualdad en derechos. Y nuestra orientación, ser gay, ser trans, ser cis o ser hetero, no es lo que te define. Te define cómo eres con los demás, como tus valores, tus aptitudes, el trato que tienes y el impacto que dejas en la sociedad. Eso es lo que te define como persona, no tu sexualidad. Exactamente, y como lo dice Leo, ya estar peleando por tener los derechos, creo que ya es una falta de poca madre. Tener que luchar por algo que de por sí ya se te tiene que dar, creo que ahí empezamos con el problema. Pues ya está. Esto va a ser... Voy a poner mi nombre. Y ahorita no se grabó nada. Next Gay, guardar. Sí, ahí está. 41 minutos y 6 minutos. Eso, mamona.